Bueno, acá estamos para dilucidar un poco hoy, la charla de hoy tiene más que ver con el principio básico de lo que es la biodescodificación. Es un poco tratar de acercar a la gente de qué se trata, qué es y para qué sirve, ¿no? Entonces la idea es que tanto hoy, Verónica como yo, Alma, les podamos explicar cómo vemos nosotras la biodescodificación, cómo es la manera que se aplica, cómo nosotros le enseñamos en la formación, porque tiene que ver con la manera que cada uno lo ve. El término biodescodificación es un término, entre comillas, antiguo y hoy derivó en bioneuroemoción, en decodificación biológica, reprogramación emocional. Entonces, cuando uno habla, no sabe de qué está hablando, porque cada uno le va poniendo un nombre, porque le va poniendo un poco su impronta y porque también hay problemas legales, ¿no? De usar la marca de un otro. Entonces, la idea es un poco explicar de dónde viene todo esto, cuándo comienza y para qué sirve. Para nosotras, la biodescodificación, siempre decimos que es como una mesa con cuatro patas. Hay tres pilares muy importantes y el cuarto pilar son todos los protocolos y todo lo que se utiliza en biodescodificación para atender a un consultante, ¿sí? Y la base de la biodescodificación comienza con un médico que se llamaba Dirk Hammer, ¿sí? Él empieza a darse cuenta, en realidad sufre una tragedia personal donde pierde uno de sus hijos y luego fabrica un cáncer. Entonces él, como era médico, empezó a preguntarle a sus pacientes si, previo a sus diagnósticos de cáncer, habían tenido algún problema emocional. Entonces, frente a esta situación, todos sus pacientes referían tener un shock emocional unos meses antes, ¿sí?, de sus diagnósticos. Él sigue investigando y lo empieza a relacionar con las capas embrionarias del cerebro. Le saca rayos X en esa época a los cerebros de las personas que tenían cáncer y empieza a recopilar datos. Gracias a todo esto, él nos deja lo que hoy se llama nueva medicina germánica. Y esa es la primera pata de la biodescodificación, ¿sí? Él nos deja en estas cinco leyes explicándonos claramente, ¿sí?, cómo es que pasa una emoción a ser un síntoma físico. Cómo es que el cuerpo parece que se manejara solo, ¿sí? O que dependiera muchas veces de lo que como o de lo que hago, pero el vecino de al lado tiene una vida re sana, re fit, como diríamos ahora, y sin embargo tiene un síntoma igual. Entonces, de lo que nos habla en la nueva medicina germánica, ¿sí?, es de cómo esta emoción, el camino que pasa, todo lo que nos sucede biológicamente para que esto se transforme en un síntoma. Y es el comienzo, porque después se le van agregando otras partes y ahí se forma la biodescodificación, ¿sí? ¿Querés contarles la primera ley de la nueva medicina germánica, Berito? Por supuesto que sí. La primera ley, en realidad, Hammer lo que hizo fue postular con tantos estudios que hizo 5 leyes, que son fundamentales para lo que es la medicina germánica. ¿Sí? La primera ley es la que origina todo. Sin esa ley, las otras no existen. ¿Cómo Esta se llama la ley, primera ley? Perdón, Verónica. la primera ley es la ley férrea, o primera Feria. ley férrea, ¿sí? Es la ley que si esa ley no está, las otras no existen. ¿Por qué no existen? Porque si esa ley no se manifiesta, el síntoma no va a estar. Bien, Hammer dice que lo que primero sucede es un bioshock. Y ante un bioshock que tiene determinadas características, nuestro cuerpo, nuestra mente o psiquis y nuestro cerebro van a responder.
¿sí? Este bioshock tiene que ser un suceso que es un suceso inesperado, un suceso dramático, bien, y ahí después vamos a entrar un poquito más en que dramático significa dramático para el consultante, ¿sí? No para todos. Bien, ahí entra muchísimo que mi percepción como terapeuta. Yo no puedo decir esto es dramático y aquello no. ¿Por qué? Porque lo que es dramático es para el consultante. Bien. Ahora, esas son dos de algunas características más que tiene esta ley. ¿Para qué? Para que esto suceda como un impacto en nosotros y de acuerdo a eso se desencadenen otras cosas como la activación del sistema simpático, luego del sistema parasimpático, que esto lo explica la segunda ley, y de esta forma empiecen a aparecer lo que nosotros llamamos síntomas y lo que en la medicina convencional se llama enfermedad. Bien. Conclusión, la primera ley, este suceso, que tiene que ser sorpresivo y dramático, no tiene que tener una resolución instantánea, ¿sí? Es lo que va a determinar cuál va a ser el signo o la sintomatología que vamos a tener después. Almi, ¿algo que vos quieras agregarle? Sí, para dar un ejemplo típico, ¿no? Vamos a suponer que me levanté a la mañana y, porque no cualquiera, digo, cuando hablamos de un bioshock, no es una tensión emocional que se resuelve, tiene que tener las cuatro características para ser bioshock. Entonces, les voy a dar un ejemplo de algo que se resuelve. Una mamá que se levanta, el hijo salió a bailar y no llegó, y se empieza a asustar, ¿no? Esto es inesperado, esto es dramático, estoy sola, ¿sí? Y no, por ahora no tiene resolución. Van pasando las horas, no aparece, lo llama al celular, no le llegan los mensajes, empieza a asustar, empieza a trepar en un nivel alto de estrés, que cualquiera diría son nervios, pero el cuerpo está respondiendo a eso. Por allá, al mediodía, llega el hijo. Dice, no, mamá, me quedé, no sé, me distraje y no me di cuenta que se me apagó la batería. Listo, automáticamente se resolucionó. ¿Por qué? Porque tiene resolución positiva. ¿Qué le va a pasar a esa persona? Y después de almorzar, che, qué sueño que tengo, quedé molida, ¿será porque me puse nerviosa? No, el cuerpo está reponiendo todo lo que en ese estado de estrés, ¿sí? Gastó, que es una energía. Entonces, cualquier nervio, cualquier contratiempo nos puede enfermar, no. Tiene que tener las cuatro condiciones. No tiene que tener resolución positiva, tiene que ser más o menos dramático, para la persona tiene que ser importante, ¿sí? Se vive en soledad porque muchas veces no se cuenta lo que más me duele, quizás no lo cuento. La llamo a la vecina y le hablo mal de lo que duele, pero lo que realmente a mí me dolió, quizás no sale en palabras, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. A partir de acá, tenemos cuatro leyes más que nos van explicando cuál es el proceso que hace la enfermedad, qué capa embrionaria y de acuerdo al órgano que afecta, qué tipo de conflicto es. ¿Sí? Es como un pantallazo general. Esto es toda una clase, para las formaciones son 5 horas de clase de teoría y hay muchísimo más. Pero la idea es contarles por qué hablarles de esto. Porque esta es en la primera piedra angular de la biodescodificación. Cual muchas personas piensan que cuando hablan de biodescodificación están hablando de síntomas físicos, solo de síntomas físicos, ¿sí? Pero no queda ahí. La segunda pata la trae Frechet, que dice que somos uno con mamá, desde 9 meses antes de la concepción hasta los 3 años de vida. Que todo lo que yo he vivido, que todo lo que mi mamá sintió, todo lo que mi mamá pensó, todo lo que a mi mamá le pasó, me pasó a mí. Somos uno, inconscientemente. Entonces, acá, en esta etapa, es donde vamos a buscar qué sentido tengo yo. Mi mamá me tuvo para, no sé, atraer, retener una pareja, para terminar de conformar una familia,
¿Cuál es mi proyecto de sentido? ¿Soy el hijo payaso? Mi mamá estaba mal y pensó que quizás, antiguamente esto se usaba, bueno, ¿por qué no tenés un hijo? Te va a traer alegría, ¿sí? Todo hijo viene con un pan bajo el brazo, dice alguien que tiene un problema económico. Entonces, ¿qué le va a tocar como sentido a este bebé? Y le va a tocar un poco venir a reparar y traer el pan y quizás resolver temas económicos. Acá, en esta parte que es muy importante, se plantan la gran mayoría de las programaciones. Mi mamá fue abandonada, hasta puedo llegar a buscar el día de mañana parejas abandónicas. El tipo de parto que tuve, si nací por parto normal, si nací por cesárea, ¿sí? El bebé, la pituitaria del bebé, le da la orden a la pituitaria de mamá para que comience el parto. Pero ¿qué pasa si no puedo salir y me sacaron por cesárea? Y me tuvieron que sacar. ¿Qué puede pasar? Y que es una persona que le cueste tomar decisiones. En realidad me indujeron el parto. Nunca tuve contracciones, nada, me tuvieron que inducir el parto, no quería salir. Digo, ¿qué pasó? Es más peligroso afuera que adentro. Entonces, ¿qué piensa o qué siente mamá que le va a pasar a ese bebé cuando nazca? Más vale lo retengo para que no nazca todavía, porque está seguro adentro mío. ¿Qué está pasando? Situaciones que pueden ser desde violencia o situaciones económicas o estar en un lugar que no se quiere o no estar con la pareja deseada, ¿sí? Todas esas historias que generalmente nos cuentan, que nosotros las escuchamos y muchas veces no prestamos demasiada atención, es parte de nuestra historia y ya está. Ahora, según la mirada de Frechet, hay que mirar atentamente, porque eso que yo creo que lo vivió un otro, en realidad lo viví yo. Y esto me va a afectar a mí a futuro. Y también acá se forma por primera vez mi cuerpo. Entonces, la información genética que yo tengo a nivel emocional, ¿sí?, va a ser preponderante. Es la primera vez que yo formo mi cuerpo. Después las células obviamente se van muriendo y van renaciendo otras con el tiempo, pero esta es la primera vez. Entonces, ¿qué información emocional traigo yo? ¿Para qué tipo de ambiente estoy preparado para sobrevivir? ¿En un ambiente hostil? ¿En un ambiente de agresión? ¿De tristeza? ¿De duelo? ¿O estoy más preparada para vivir, inclusive genéticamente, para vivir situaciones de calma, de ternura, de amor, de espera? ¿Sí? Acá siempre hablamos de los hijos no deseados, hablamos de un montón de situaciones que se van dando, que inclusive no sabemos, pero cuando se hablan en clase, por ejemplo, la persona se empieza a emocionar porque dice, sí, yo siento eso, a mí me contaron otra historia, pero yo en realidad siento que no, que a mí no me buscaron, no, no me cierra, porque está guardado en mi inconsciente, ¿sí? Esta es la segunda pata, que es el proyecto sentido, una de las más importantes, ¿sí? Y luego, ¿querías agregar algo, Benito, sobre el proyecto sentido? Y que para mí el proyecto sentido es hermoso. En realidad, porque encontrar el sentido con el que venimos a vivir, ¿no? Que ahora después, bueno, vas a hablar de la tercera pata que es el transgeneracional, pero el proyecto sentido es reencontrarnos de una manera diferente con mamá. Sobre todo es eso, porque mamá está, todos nuestros ancestros nos recorren, pero nosotros pasamos 9 meses, algunos unas semanitas más, unos días más de esas 40 semanas, otros menos tiempo, pero fuimos uno con mamá. Entonces, por Dios, como si las vivencias de esa personita que nos llevó dentro no van a influir en nosotros, ¿no? Entonces creo que es un nuevo encuentro con ella, una nueva mirada, poder reconocernos con otros ojos y también con las experiencias que tuvimos en la panza de ella y las experiencias que justamente ella tuvo que vivir y esto que es tan importante de que
las emociones de mamá, cómo influyen en la salud de un niño, ¿no? Esto que dentro del proyecto Sentido es tan importante, que nosotros decimos, ay, el nene tiene broncoespasmo. ¿Qué está pasando con mamá en realidad en ese momento? El nene me ¿Sí? levantó fiebre. ¿Quién está enojada? Mamá. ¿Quién está caliente? ¿Quién está enojada? ¿Quién tiene esa calentura? Sí, mamá, ¿no? Como las acciones de los padres, sin proponérselo, influyen tan directamente, no solo en las emociones de los niños, sino que esas emociones cómo se transforman en síntomas. Creo que eso es una de las cosas más eh, novedosas e importantes que tienen, como por lo menos, para mí, por lo menos que aportan a la medicina, ¿no? Dentro de lo que es la medicina convencional, si los médicos tuviéramos este aporte, podríamos ver muchísimas cosas diferentes y poder tomar a un niño como no solo un niño, un cuerpito pequeño, sino como también una familia, porque es la familia, toda la familia y sobre todo mamá influyen en la salud de este niño. Creo que es fundamental y sumamente interesante. Nada más, gracias. Bien. Y les vamos aclarando algo que a veces sorprende muchísimo cuando alguien se lo dice a alguien, y no existe un conflicto propio a esta edad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el síntoma que está presentando el niño no le pertenece. Por lo tanto, todas estas enfermedades, llamadas, sí, llamadas enfermedades que nosotros llamamos síntomas, que trae un bebé, claramente no le pertenecen. El cuerpo humano está diseñado para nacer en su forma perfecta. Si hay alguna alteración, siempre vamos a buscar su causa emocional. Eso es lo que propone la biodescodificación. Pero en esta etapa, la causa emocional no la vamos a ir a buscar en el niño, sino que la vamos a ir a buscar en mamá, hasta los tres Y años de eso, vida. pregunta, ¿eso tiene algo que ver, por ejemplo, con los niños que tienen problemas al nacer o que nacen en forma prematura? ¿Es algo, digamos, emocional de la madre? Exacto, es exactamente esto. No existen conflictos propios, no los tiene, es uno con mamá. Sí, La eh, razón emocional del sí, sí, síntoma sí, físico no le pertenece al niño hasta los 3 años de vida, le pertenece a mamá. hasta los 3. Todo eso que llaman Ajá, congénito, ¿no? Cuando el niño nace y tiene algún problema físico y se dice que es sí, congénito, bueno, para la biodescodificación, no solo que tiene una causa emocional, como ya lo vimos antes en la parte de la nueva medicina germánica, sino que además, en el caso del proyecto sentido, en esta no, etapa de la vida, hay que ir a buscarlo, ¿sí? Al, a mamá. Hay que pensar qué estaba viviendo mamá, qué pasó, qué sucedió, ¿sí? Y después encontramos sentidos que tienen que ver inclusive hasta con el árbol genealógico. Uno de los famosos, más famosos de los proyectos sentidos, es ser el hijo bastón. Vine a ser el bastón de mis padres, el hijo que generalmente pueden en la vejez, el hijo único, ese hijo que se nota a la legua que por más que tenga hermanos, viene a cuidar a sus papás en la vejez. Entonces es el que se hace cargo, el que los lleva al médico, el que hace los trámites, es ese que reniega muchas veces porque sus hermanos no colaboran, tiene la voz cantante, ¿sí? Bueno, ahí hay un proyecto sentido de hijo bastón, que muchas veces lo que hace es coartar un poco la libertad, porque no empieza a no tener vida propia, porque su vida está al servicio, ¿sí? De estos papás que lo tuvieron con la idea de que los cuidara en la vejez. A veces ni siquiera los padres pensaron esto, sino que los excede. Entonces, más allá de que los exceda, ¿sí? Siempre hablamos a nivel inconsciente, esto puede venir del clan. Entonces ahora nos vamos a la tercera pata que compone la biodescodificación, que tiene que ver con el transgeneracional. Y mucha gente relaciona el transgeneracional con el árbol genealógico. A mí ya me armaron el árbol, yo ya sé lo que tengo.
No, pero yo fui allá a sanar el árbol, ya está. No, el transgeneracional lo es todo. Es todo lo que mi clan dijo, todo lo que no dijo, todo lo que se cayó, todo lo que le fue bien, todo lo que le fue mal, todo lo que pudo hacer y lo que no pudo hacer y se quedó con ganas, ¿sí? Son los secretos, son los juicios que quedaron pendientes, ese que quedó mal enjuiciado porque tuvo alguna actitud que para la época, para la sociedad o para este clan estaba mal visto. Y esto puede ser una profesión, una dedicación, una forma de ser o un acto. El transgeneracional es todo mi clan. Y cuando decimos todo el clan, estamos hablando de un inconsciente colectivo en el que yo formo parte, soy un fractal, así como una gota de agua de mar no es el mar, pero tiene todas sus propiedades, de esa manera nosotros seríamos como una gota de agua de ese mar. Tenemos toda la información en nuestro inconsciente y en nuestra genética de todo lo que ha vivido nuestro clan. Entonces, a veces necesitamos no solo usar la medicina germánica en tiempo actual con un síntoma, sino inclusive ir a fijarnos al proyecto sentido, porque nos dice, ¿desde cuándo te pasa? Desde siempre, desde que nací. Bueno, voy a ver al proyecto sentido. ¿Y qué pasa? No, pero arriba mi mamá, mi papá, mi abuelo tuvieron toda esta misma temática, desde un síntoma físico o algo que está sucediendo y que los conflictúa, que puede ser pareja, economía, cualquier tema. ¿Sí? Fraudes, hay un montón de temas para abordar y programaciones que vienen bajando, viajando desde el árbol genealógico hasta llegar a nosotros. Somos las mamás, somos esos puentes, como los papás, por donde viajan estas informaciones para llegar a nuestros hijos. ¿Cómo nos afecta? Muy directamente, porque la primera aceptación que necesito es la del clan, porque yo necesito sobrevivir. El ser más indefenso en el planeta cuando nace es el ser humano. Necesita de otros adultos para poder vivir, para poder sobrevivir. Por lo tanto, yo, inconscientemente, ¿sí? Siempre estamos hablando del inconsciente. Voy a ser tan fiel al clan tanto como pueda, porque hay una parte mía que jamás va a querer ser el descastado o la descastada. No voy a ir en contra de lo que me marca el clan. Yo quiero y necesito, biológico, hasta es biológico, ¿sí? Quiero esa aprobación y esa aceptación, porque está grabado en mí la necesidad biológica de la supervivencia. Y esto da pie para un montón de interpretaciones y cualquier tipo de tema que uno pueda traer, porque encuentra historias variadas y de todo tipo, y cómo se van repitiendo, y cómo a veces el consultante lo tenía ahí, pero no lo podía ver. Porque claro, yo relaciono que lo que le pasó a mi tío le pasó a mi tío. ¿Qué tiene que ver conmigo? Lo que le pasó a mi abuela, bueno, era la vida de mi abuela. ¿Qué tiene que ver conmigo? Todo, porque cuando armamos el árbol genealógico, vamos a buscar fidelidades, personajes especiales, y ahí nos vamos a encontrar con que puedo ser doble o yacente de alguien de mi clan y estar repitiendo su historia. Y todavía no me di cuenta porque a veces puede ser en forma muy simbólica. Entonces, ¿por qué explicamos esto, no? Así, de estas tres formas? Porque siempre vamos a comenzar, si es un síntoma físico en biodescodificación, vamos a ir por la nueva medicina germánica, vamos a ver desde cuándo y vamos a tratar también de ver del árbol. Y todo eso compone, ¿sí?, la biodescodificación. No es solo síntomas físicos, no es solo voy a desprogramar el árbol porque me quiero amigar con mi mamá. Es toda una técnica muy completa que abarca tres miradas importantes, ¿sí?, que nos van a llevar a encontrar a esta persona, a este consultante, para que encuentre el dónde está el conflicto. Este conflicto es una emoción cristalizada, atrapada, que tiene pensamiento, que muchas veces tiene una frase, que necesita salir
y expresarse. Y, Perito, Nada, bueno, vos sabés que para mí la bio es como, wow. La vida a mí me cambió la vida, me cambió la mirada como médico, entonces es como que eh, para mí es muchísimo más de todo lo que vos acabas de explicar. Es como poder encontrar sentido a un montón de cosas que me han pasado durante mi vida, sin tal vez poder entenderlas demasiado, y sin embargo, con esta teoría poder decir, wow, mirá, entonces esto es esto, o esto se debe a tal situación en mi infancia, o, con razón, el tío Pepe que desapareció del clan es un no reconocido y, claro, con razón mi tema con el reconocimiento, o sea, un montón de cosas, un montón de información que en realidad aportan muchísimo al que las atraviesa, al que va adquiriendo todo este nuevo conocimiento, por eso una nueva mirada, tal vez no para todos, sí, pero para los que recién iniciábamos hace unos años atrás, eh, era como, ¿y esto? ¿Con qué se come más o menos, no? Y todos los días era una sorpresa nueva y era empezar a relacionar, con razón a mí me gusta tal cosa, o con razón yo hago tal cosa, o con razón repito determinados patrones. Y sobre todo es tan importante esto de las creencias, que en uno de los módulos se ve con todo esto del transgeneracional, que ahí es como que decimos, wow, nos damos cuenta que somos el resultado de un hermoso clan, con un montón de decisiones, un montón de experiencias que han vivido, pero que bueno, somos nosotros los que estamos transcurriendo en este periodo de nuestra vida y que podemos transformarla literalmente. Así que la bio es muchísimo más de lo que se puede decir. Podemos obviamente ver toda la parte de medicina germánica, en donde vamos a encontrar el porqué de los síntomas físicos, que vamos a dejar de llamar enfermedades y vamos a empezar a llamar programas de adaptación, porque nuestro cuerpo en realidad se adapta a la nueva situación y ya no es más una enfermedad, hasta que nuestro cuerpo se adaptó y nosotros lo comprendimos, abrazamos a lo que llaman enfermedad en la medicina convencional y continuamos nuestro camino. Y después, bueno, toda esta información que nos aporta el transgeneracional y el proyecto sentido, que nos empieza a dar más sentido del por qué estamos transcurriendo nuestra vida de esta forma. Y falta la última pata, que serían los protocolos, y ahí se la dejo al especialista. y bueno, después tenemos la cuarta pata, que nosotros lo consideramos así, que consiste en todos estos protocolos, porque mucha gente dice, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué va a pasar? No te voy a hacer nada. El trabajo lo realiza el consultante. Nosotros somos acompañantes, terapeutas, acompañantes. Acompañamos desde la biodescodificación a una persona a realizar un proceso. Este proceso muchas veces se relaciona, se lo llama reprogramación. ¿Por qué? Porque si hay un conflicto en mi vida, en una edad temprana, vamos a suponer un ejemplo cualquiera de alguien que llegue con un síntoma a los 40 años, ¿sí? Haciendo una línea de tiempo, que es uno de los protocolos, probablemente lleguemos a la infancia. ¿Por qué? Y porque en la infancia o en el proyecto sentido está el conflicto programante. Es la primera vez que yo tuve este conflicto, esta emoción. ¿Me generó un síntoma? No, pero queda latente. Cuando vuelva a suceder alguna situación donde yo vuelva a sentir esta emoción, este peligro, que es lo que detecta el inconsciente, peligro, se va a volver a repetir hasta que en algún momento esto pueda decantar en un síntoma físico. Todo síntoma tiene un para qué, ¿sí? Nosotros le buscamos siempre el por qué. Y porque comí una ensalada que está en mal estado, porque hacía frío. Pero ¿cuál es el para qué? ¿Para qué el cuerpo fabrica células de más o fabrica de menos? ¿Por qué no deja entrar la sangre en mis células y entonces se carga la sangre de azúcar, de glucosa y me dicen que soy diabético? ¿Para qué fabrico un cáncer? A nadie le sale un órgano nuevo cuando tiene cáncer. Son los mismos órganos.
Hace proliferación de células. ¿Estoy haciendo de más o estoy haciendo de menos? Nuestro cuerpo es perfecto y cuando está en equilibrio no necesita variar ese equilibrio. ¿Quién le da la orden? El inconsciente. El cerebro codifica, ¿sí? Y podemos venir, ya sea desde Proyecto Sentido, trayendo estas programaciones, o esto puede seguir viniendo de mucho más arriba, desde el clan. ¿Quién habrá sido el primero a quien le pasó esto y no lo pudo decir? ¿A quien le pasó esto y además quizás quedó enjuiciado como malo? ¿Sí? Entonces, en la parte de los protocolos, cada parte tiene sus protocolos distintos y nosotras realizamos el árbol genealógico antes de hacer una consulta. Se le pregunta al consultante cuál es el tema que va a trabajar, con el árbol en mano, con la carta numerológica. ¿Sí? En la formación nosotras damos uno de los módulos es numerología base 22 porque aplica para lo que es numerología transgeneracional y para ayudar al consultante a verse a sí mismo. Y allí, en ese momento, es cuando el consultante nos trae la historia, partiendo ya sea desde el órgano que se ve afectado en un síntoma, o si es otra historia como económica, o de pareja, o de estafas, o de fraudes, o lo que fuere que esté sucediendo, desde dónde viene. Y se busca junto con el consultante. Por eso decimos que somos acompañantes. Es un trabajo que realiza el consultante para ir a buscar el punto exacto del conflicto y es como una manera de sacar esa programación para poder poner un recurso. El recurso que me faltó, que le dio lugar al miedo, para poder poner en palabras muchas veces emociones que ni nosotros creemos que tenemos, creemos que ya perdonamos, que ya no pasa nada y de repente nos ataca la señora vesícula. Y la señora vesícula nos habla de enojo. Entonces vamos a buscar y resulta ser que en aquel momento de mi vida me enojé mucho y no lo pude decir, lo que realmente me dolió, no lo pude expresar. A veces encontramos historias, ¿sí? Encontramos conflictos muy escondidos y a edades muy tempranas. Y si no, también los encontramos más adelante en el clan. Lo que sucede en una consulta es esta reprogramación, donde acompañamos con diferentes protocolos a una persona a poder reprogramar. A veces tienen como un formato de meditación, hay una relajación, hay una guía, ¿sí? Para ir al punto exacto. Otras veces haremos sanación con el clan, si se lo requiere, o una reprogramación al nacer, o en muchos casos también hay lo que tiene que ver con el niño interior. Hay diferentes protocolos. Dentro de la formación, nosotras además hablamos de coaching, hablamos de creencias, hablamos de comunicación asertiva, no solo para la persona, cómo hago para expresarme asertivamente, para no quedarme atragantado con lo que me está pasando, cómo hago para poder comunicar esto y poder sacarlo, ¿sí? Cómo hago para modificar a lo mejor una pauta de conducta, porque no es una acción, a veces es una pauta de conducta que me va llevando y se va repitiendo, ¿sí? Donde no puedo poner límites, donde hay situaciones que llevan a que también pueda tener un síntoma físico. Entonces, ¿cómo ayudamos a alguien a que pueda no solo reprogramar, sino buscar esa creencia también y darle ese incentivo para que pueda hacer otros cambios en su vida, que lo ayuden a sostener esta reprogramación? ¿Sí? También vemos la parte de neuroplasticidad, para nosotras es súper importante incluirlo dentro de la bio, porque nos habla de nuestros mapas cerebrales, de cómo nuestras neuronas se conectan, de cómo solamente podemos prender un 2% de nuestro cerebro a la vez. Podemos usar todo el cerebro, pero solamente de al 2%.
usamos todo el cerebro y la mayoría de la gente parece que no. Porque una vez que las neuronas se acomodaron y dijeron, ay, con estas conexiones yo ya conseguí vivir, dice el cerebro. Ya está, no le interesa más nada. No le interesa si soy feliz, no soy feliz, no evalúa. ¿Vamos a hacer algo distinto? No, requiere de más energía. Hay que conectarse con otras neuronas. Entonces acá aparece la famosa, que hablamos hace un ratito, la fuerza de voluntad. Que la gente dice, no tengo fuerza de voluntad. No, no pasaría por tampoco por una fuerza de voluntad. Mis neuronas están tan acostumbradas, mis mapas cerebrales se mueven en forma tan automática porque le han dado resultados y como estoy respirando, sobrevivo, que no quieren gastar más energía en conectarse con otras. Entonces, esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque acá hablamos de neurotransmisores. Hablamos de cómo nuestros neurotransmisores nos ayudan a nuestros estados de ánimo, de cómo podemos cambiar y de cómo necesitamos de esta neuroplasticidad, que la tenemos. Y de hecho, la neuroplasticidad establece que nosotros nunca la perdemos. ¿Qué quiere decir? Que estamos acostumbrados a creer que a cierta edad vamos a perder la memoria, no nos vamos a acordar de nada, ya no podemos hacer o aprender, todo es más difícil y cualquier cosa que se nos proponga es para gente joven. Y la ciencia dice que el cerebro jamás pierde esta capacidad, que cualquier persona que se lo proponga a la edad que sea puede aprender lo que quiera, porque tiene siempre la capacidad de ser plástico, ¿sí? Extensible, maleable, y de esta manera crear nuevos mapas cerebrales. Que se requiere hábitos. Por eso nosotros hablamos también de coaching, porque ¿cómo hacemos para crear el hábito? Bueno, a veces hay que buscar otras herramientas que complementen, ¿sí? Y la última parte que nosotros siempre damos en la formación tiene que ver con la parte un poco más espiritual, si se quiere, que tiene que ver con un poco darle esta impronta donde muchas veces la gente dice, ¿por qué me tocó este árbol? ¿Y por qué no me tocó el otro? ¿No? Tratar de encontrar otras explicaciones que exceden a las explicaciones claras o concretas de la bio, las más básicas, ¿sí? Pero que sí nosotras le damos espacio, sobre todo porque en las formaciones ingresan personas que a veces son ya terapeutas de otras escuelas, de otros palos, como decimos nosotras, ¿sí? Y dice, ¿y qué ahora cómo hago? ¿Cómo uno la biodescodificación con esto otro? Porque la biodescodificación no me habla de esto y esto no me habla de... Bueno, la idea es poder aunar todo lo que cada persona traiga, ¿sí? Y lo pueda complementar. Y esto también sucede en sesión, porque hay personas que llegan con ciertas creencias, ya de todo tipo, religiosas, espirituales, y entonces también uno puede, ¿sí? De alguna manera decir, bueno, esta persona cree en esto y podemos utilizar ese caballito de batalla para poder ayudar a esta persona a acompañarla a reprogramar de una manera a veces más sencilla. Entonces, no excluimos esa otra parte, sino que tratamos de incorporarla. Entonces, hasta acá la biodecodificación es muy completa. No es solo armar el árbol, no es solo ver un síntoma físico, no es solo hablar de memorias uterinas, sino que es hablar de una nueva forma de vida, una nueva visión, donde yo veo mi cuerpo distinto, mi clan distinto, mi historia es distinto, donde también aprendo a darme cuenta que, según todo esto, no sé si se dieron cuenta, pero el libre albedrío, ¿dónde quedó? Solamente tomo conciencia y vivo a conciencia el 5%. El otro 95% sigo estando condicionado por mi clan, por mi historia, por mis creencias, por las emociones acumuladas que llevo y quizás no me doy cuenta. Entonces,
La bio también lo que hace es traer del inconsciente a la conciencia. Y cuando tomo conciencia de algo, ya es un montón. Cuando cambié la visión sobre algo, ya no puedo regresar a lo anterior. Y la visión de lo que está pasando, al cambiarme, me puede generar una emoción completamente distinta, que puede ser mucho más sana para mi cuerpo. Benito, ¿querías agregar algo más? No, te escucho y digo, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Tal cual, porque es así, lo que decías, más lo que ya agregué, ya es ir sobre lo mismo. Y ya estamos casi sobre la hora y no quiero hacerlos retrasar. Pero sí, tal cual, Almi, tal cual. Esta es una nueva perspectiva. Es una nueva manera de mirar nuestra propia vida y de activar un montón de cosas sin demasiada acción, porque yo soy de las que accionar, y Almi ya lo sabe, pero sí desde cambiar nuestro estado de conciencia. Cuando cambiamos el estado de conciencia es increíble cómo nuestra vida puede cambiar. Y hay muchas personas que pueden hacer algo con lo que estoy diciendo. Así que gracias, Almi. Gracias, Berito. La verdad que es maravilloso ver, yo tengo la suerte de ser terapeuta, acompañante de diferentes lugares, y es maravilloso ver cómo cuando uno le puede decir a alguien, ¿viste que a tu abuela le pasó lo mismo? Se queda helado, sí, tenés razón, o bueno, sí, qué malo el tío, era malo el tío, pero vayámonos a la época. ¿Te diste cuenta la vida que tuvo? Te pusiste a pensar lo que le pasó, lo que vivió, lo que no vivió, y de repente encontrarse con una emoción de reconciliación con alguien del clan. Quitar el juicio, porque esta es la parte crucial. Quitar el juicio. Los juicios que quedan pendientes en el clan son decisivos para nosotros. Ese que era, no sé, vendedor de diarios y resulta que hizo algo indebido y resulta que después yo le tengo alergia a la tinta del diario. O considero que todos los diarieros que me encuentro en la vida son todos del mismo tenor, o no se me vaya a ocurrir a mí tener un kiosco de diarios, porque el clan me mata, ¿no? El juicio que queda pendiente. Y si a alguien le queda dudas, está la famosa película Coco, ¿no? Que habla tal cual de todo esto, de cómo alguien puede quedar enjuiciado, y en este caso era un abandónico, un señor abandónico que había dejado a su familia, y poder descubrir que no solo no la había abandonado, sino que había sido muerto, asesinado y estafado, y no había podido volver. Bueno, esto es tal cual como la película Coco, es lo que también encontramos en el transgeneracional. Es encontrarnos, la vida es encontrarnos con nosotros mismos, desde todos los lugares posibles, ¿sí? Y en una consulta esto es lo que sucede. Y, me faltaba aclarar algo con respecto a las consultas. Siempre las consultas se dan alrededor de cada 30 días, ¿sí? Algunas personas preguntan, ¿esto es una terapia? ¿Cuántas veces hay que hacerlo? No, hacemos una sesión. A los 30 días, 40 días, dependiendo cómo decantó, si la persona siente que le quedó algo, quiere seguir trabajando otro tema, va a volver. Si no, tiene que seguir su curso. Esto no es una terapia que uno va a hacer todas las semanas. Es un trabajo que, a pesar de que no lo parece, es intenso para mi inconsciente. ¿Sí? Entonces, esperamos entre una sesión y otra. ¿Es obligatoria? Jamás. Y si alguien les dice lo contrario, no es así. La persona sabe si quiere volver o no quiere volver, sabe si quiere, dice, no, no sé, siento que algo me quedó, que a lo mejor había como otras cosas más y siento que las quiero trabajar. Genial, está perfecto, pero no es una terapia para hacer cada 15 días o para hacer todas las semanas, ¿sí? La sesión empieza y termina. Y cuando uno se despide del consultante, la idea, y lo que más escuchamos siempre, es, me voy más liviano. ¿Cómo te sentís? Más tranquilo, más liviano.
cansado, pero feliz. Tranquilo, pero me iría a dormir una siesta. Porque la sensación de liviandad, de haberse sacado de encima algo que a veces uno ni siquiera sabía que portaba. ¿Sí? Entonces, hasta acá, esto es la biodescodificación, para esto sirve, esto es lo que sucede en una consulta, y esto es lo que nosotras enseñamos en la formación, en la escuela holística y en los diferentes seminarios. ¿Sí? Y la idea era acercarlo, y esto va a quedar grabado y después ahora lo voy a poder subir, para que llegue a todas las personas que ustedes consideren que le puede interesar, que lo puedan requerir, o que simplemente puedan resonar con esto y enterarse de qué es, para que no haya tantos fantasmas dando vueltas a veces, o malas interpretaciones, ¿sí? Sobre lo que es la bio. ¿Va en contra de la medicina? Punto muy importante. No, jamás. ¿Por qué? Y porque muchas veces partimos de un diagnóstico médico, ¿sí? Esto complementa la medicina, porque la medicina se ocupa del cuerpo. Nosotros vamos más allá, vamos al inconsciente, a la psiquis, ¿sí? Y a la emoción de la persona. Entonces, nunca, jamás, ningún biodecodificador puede decir que una persona tiene que abandonar un tratamiento o largar un medicamento, porque la complementa. De hecho, tenemos 2 minutos y les cuento cortito. Estuve en guardia hace poquito y me encontré con una médica y hablando de chauchas y la vida, me empezó a comentar que cada vez hay más médicos que se interesan por la biodescodificación, por tratar de entender qué es lo que hay detrás. ¿Sí? Entonces tampoco va en contra de la medicina ni de ninguna otra técnica o terapia y o religión, porque la bio establece desde el minuto cero, como siempre decimos en los protocolos, nada está bien, nada está mal, solamente hay información y yo la estoy portando y quizás no me doy cuenta y esta información me está condicionando. Entonces, lo que hacemos al reprogramar es recuperar libertad para poder hacer algo diferente de lo que ya venimos haciendo y que a veces no nos está resultando. Esto es lo que propone la biodescodificación. ¿Algo más, Betito? Nada más que agregar, lo ha dicho todo esta señorita. Bueno, entonces les damos un beso, las invitamos, Gracias. perdón Juan, Gracias. perdón, los invitamos a todos. Bueno, la nueva formación no comienza en junio, ya más o menos les explicamos, la semana que viene tenemos otros seminarios, y cualquier otra información que quieran tener, seguramente tendrán el teléfono y que para lo que quieran estamos a su disposición. Así que les mandamos un beso grande. Muchas gracias. Estamos. Gracias Gracias, a Alma. todos. Gracias. Gracias, Gracias. chicas. Gracias. Hermosa Chau, noche. Gracias. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Chao, hasta luego.